Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, en realidad la verdad que estamos un poquito complicados. Bueno, ya es de público conocimiento este ajuste que está afectando en realidad al país entero, pero bueno, en cuanto a educación estamos muy preocupados porque si bien veníamos ya hace rato, y esto es bueno destacarlo, perdiendo poder adquisitivo, pero bueno, a veces en estas mesas de negociaciones hace tiempo atrás veníamos equiparando un poco con la inflación, aunque en breve nos dejaban nuevamente muy por debajo. Era otro el clima que se vivía. En realidad estamos muy complicados, no solamente por el salario, sino también lo que tiene que ver con las obras, o sea, con infraestructura, que no es un tema menor. Tenemos en el distrito escuelas que están bastante complicadas con este tema y la verdad que, como recién mencionaba, estas pujas políticas a veces, lejos de favorecer a educación, la verdad perjudican y mucho. Y en el medio estamos no solamente los docentes, que cuando salimos a reclamar, y esto hay que dejarlo claro en la sociedad, no reclamamos solamente un salario, va mucho más allá de eso, va en esto que tiene que ver con la infraestructura, donde van nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y la verdad que es un derecho que tienen a tener una institución como corresponde. Y bueno, en realidad este gobierno ya dejó bien claro que va a parar las obras y bueno, es muy complicado. Bueno, por ahí tenemos, y hay que aclarar que tenemos dos frentes o dos discusiones simultáneas, ¿no? Y dos situaciones diferentes. Por un lado, la situación provincial, en la que tuvimos una convocatoria la semana pasada y la anterior, del gobierno de Axel Kicillof, donde tenemos una propuesta que hoy se va a poner a consideración en muchas entidades de base, por ejemplo en SUTEBA, y bueno, también hará lo propio a los compañeros de las demás entidades. Le habían ofrecido un 20%. Un 20% respecto de diciembre. En realidad el gobernador cerró con un decreto el año pasado una actualización que correspondía, un 25%, perdón, en total, en donde un 15% correspondía a diciembre y un 10% como cuenta de paritaria en enero. Por lo tanto, hoy tenemos un 20%, digamos un 10 más respecto de ese 10 que había propuesto por decreto en el mes anterior. Entonces, concretamente en Provincia de Buenos Aires tenemos un ofrecimiento del 20% respecto de diciembre. Además de otros ámbitos, digamos, hay que aclarar que también se discuten otras cosas, como decía Mercedes, ¿no?, en el ámbito paritario, y por eso quiero aclarar que es otro escenario el que tenemos en Nación, digamos, ¿no? Por un lado, Provincia de Buenos Aires, insisto, esto se va a poner en consideración hoy para mañana poder definir si se acepta o no esta propuesta del gobierno provincial. Pero por otro lado, sí es importante aclarar el escenario nacional, digamos, ¿no? Ahí tenemos un escenario mucho más complejo, como decía Mercedes. Tenemos en principio dos leyes que el gobierno nacional incumple. Hay que tener en claro esto, ¿no? Porque en estos momentos se dicen muchas cosas, sí, y se dice que el gobierno debe priorizar, o el gobierno provincial, o los gobiernos provinciales deben hacerse cargo de la educación. Lo cierto es que los dos fondos que discutimos, al margen de conectividad, al margen de material didáctico, los dos grandes fondos que están en discusión son el fondo compensador, que hoy llega a 7 provincias, que es un fondo que está votado por una ley, fue sancionado con ley, por una ley, digamos, en el año 2006, que es un fondo que no existe. Ese fondo existe y está presupuestado. Nosotros tenemos un presupuesto prorrogado este año 2024 y ese fondo existe. Lo que dicen ellos que no existe, los integrantes del gobierno provincial, es la paritaria nacional. En realidad, la discusión paritaria, digamos, viene de un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo, el artículo número 10, que establece que el gobierno nacional es quien debe hacerse cargo de las condiciones mínimas, digamos. Hay jurisdicciones que son muy pobres, o que son más pobres que las jurisdicciones centrales, como Provincia de Buenos Aires, como Santa Fe, Córdoba o Capital Federal, que no llegan a pisos mínimos, digamos, ¿no? Y la Ley de Financiamiento Educativo propone, digamos, y establece que el gobierno nacional es garante de asegurar las condiciones mínimas. Pero hay que tener en cuenta esto, que estos fondos, insisto con este concepto para que quede claro, ¿no? Porque si no uno dice, bueno, pero que se paguen menos recitales y se ponga en educación. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? El fondo compensador está presupuestado, es ley y el gobierno no lo giró, por un lado. Pero por otro lado, la gran discusión viene del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno gira a todas las provincias, a todas las jurisdicciones del país, y que es una ley que viene del año 98, que nació con el menemismo y producto de la lucha de la Carpa Blanca. Recordarán quienes están viendo y escuchando, después de 1003 días de lucha, ayuno y la lucha prolongada de todo el conjunto de la docencia,
acompañada por un amplio sector de la sociedad, esto devino en la posterior sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, pero previamente a la sanción de esta norma, que es el FONIF, digamos, y que se paga y que se envía, son fondos que se giran desde el año 98, que lo sostuvo Menem, de la Rúa, el primer gobierno, o sea, el gobierno kirchnerista, tanto de Néstor como de los dos gobiernos de Cristina, incluso Macri no discutió ese fondo, pero ahora Milei desconoce ese fondo, bueno, e insiste que eso no existe, ¿no? Por eso es un escenario muy complejo en donde además, ustedes sabrán, se tiene en cuenta se encuadra la educación como un bien transable, un bien mercantil. Nosotros estamos en desacuerdo, sostenemos que la educación es un derecho social, ¿no? Es un bien público el conocimiento y por lo tanto el Estado Nacional tiene y debe ser el garante. Bueno, hoy vamos a hacer una asamblea con los delegados del gremio para poner en consideración la propuesta salarial que hizo el gobierno de Kicillof. Él propuso un aumento del 20% con relación a diciembre del 2023. La verdad que estamos muy complicados porque, bueno, el gobierno nacional, el gobierno de Milei, está desfinanciando la educación pública y no es, digamos, este recorte, como acá decían los compañeros, del fondo educativo no es un pequeño detalle, sino que es una obligación, primero que es una obligación por ley, de que la nación tiene que asistir a la educación pública y representa el 10% de los salarios, 10 a 15% del salario docente. Entonces digamos que no es una suma menor y la verdad que es muy significativo en el salario del maestro que recién comienza y en los docentes con más antigüedad. Es decir, que se lo está golpeando directamente al bolsillo de los docentes. El mes pasado el gobernador se hizo cargo de este fondo porque el gobierno nacional tampoco se hizo cargo de girar estos fondos que le pertenecen a la provincia de Buenos Aires, como también es un subsidio que, como decía el compañero acá, que está implementado desde el 98, que el gobierno nacional tiene que financiar a las provincias porque es su obligación, el Estado Nacional, y bueno, no lo está haciendo y se siente perjudicado, pero no solamente está pasando en la educación, de esto pasa en los transportes, bueno, pasan en muchas cosas, por eso los gobernadores están reclamando judicialmente y políticamente, porque bueno, son fondos que representan, ya te digo, representan el día 15% del salario, entonces la verdad que estamos en una situación... En este caso, Kicillof dijo que él había sacado sus fondos, que los había usado para pagar enero, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la propuesta salarial que da el gobernador, la verdad que nosotros nos parece que está haciendo un esfuerzo grandísimo y bueno, obviamente que nosotros, como no estábamos del todo conformes porque bueno, nosotros nos gustaría estar ganando más, pero bueno, nosotros también entendemos que la nación que se tiene que hacer cargo de este 10-15% del salario docente no lo está haciendo, diciendo como dice el presidente no hay plata, pero bueno, la verdad que hay fondos y bueno, y no lo está volcando a la educación pública, que él está continuamente comparando, que dice que de modelo de Estados Unidos, Alemania, y bueno, y en realidad esos países no desfinancian la educación pública, al contrario, vuelcan e invierten cada vez más en educación pública, y acá se la toma como un gasto y encima no se vuelcan los recursos que tiene Nación para asistir a las provincias, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires es la provincia, la mitad de la población del país está en la provincia de Buenos Aires, es decir que no es un dato menor, y tampoco es un dato menor eso, ya que los fondos que tendría que mandar Nación, que no manda, que no se hace cargo Milei, es el 10 al 15% del salario docente. Entonces nosotros, ante ese problema, hoy bueno, estamos discutiendo a ver si aceptamos o no esta propuesta salarial que nos está haciendo Kicillof, que la verdad con la mejor intención y con la mejor predisposición. Pero bueno, hoy vamos a poner en consideración eso, porque la verdad que las cosas, vemos que la inflación, todos los meses lamentablemente, después de la devaluación grande que hubo este año, la inflación son 30 o más, y bueno, y... ¿Cuándo fue el último aumento que recibieron? Fue el mes pasado, que bueno, producto de que también no solamente que dio el aumento, sino que además hizo cargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires aportando fondos propios que Nación nos mandó. Por eso que se hizo cargo de pagar ese 10 a 15% de que le corresponde a cada salario docente, lo hizo provincia. Pero este mes ya no puede provincia afrontar esos gastos, porque la verdad que no puede. Y bueno, entonces ante esta
esta problemática hoy vamos a discutir en la Asamblea a ver si aceptamos o no la propuesta que hace el gobernador Kicillof. Bueno, sumándome a esto que decía Mercedes, nosotros queremos expresar y siempre dejamos en claro que nuestra voluntad es siempre estar en las escuelas. Los tres que estamos acá estamos en las escuelas, somos docentes, trabajamos, no miramos de lejos la educación, estamos todos los días con los chicos y chicas de 9 de julio dando clases en las aulas, y nuestra voluntad es siempre poder iniciar, y siempre sostenemos y enfatizamos que las medidas de fuerza son la última instancia de una serie de pedidos, de interpelaciones, de las formas más democráticas posibles para que nos escuchen y nos abran las puertas, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también quiero dejar en claro algunas cosas que yo he visto en las redes sociales y en los medios nacionales últimamente, que es esto del latiguillo de en 4 años ustedes no hicieron paro y ahora por qué sí, ¿no? Nosotros queremos dejar bien en claro eso. No se trata de una cuestión de tiempo, sino de la gravedad de las medidas. También esto uno lo puede ver en el escenario nacional fuera de la docencia y en otros ámbitos, ¿no? Como en la gran movilización y el paro del 24 de enero. Es decir, no es que en los 4 años hubo una apatía o hubo una suerte de amnesia donde nos olvidamos de hacer paro, no. Nosotros estos últimos 4 años tenemos que dividirlos porque tuvimos una pandemia, año y medio, que estuvo todo cerrado. Por un lado, era un escenario donde había que priorizar la vida y otras cosas, pero por otro lado, en estos 4 años tuvimos siempre paritarias, siempre se pudo negociar, pudimos discutir, y uno sabe que en una negociación ambas partes acuerdan y pueden negociar, ¿no es cierto? Eso es el libre juego de la democracia, donde las partes se ponen de acuerdo. Este gobierno nacional cerró todas las instancias de diálogo y estamos viviendo un gobierno que lejos está de ser un gobierno democrático. Eso quiero que quede claro, ¿no? Que no tenemos instancias de diálogo. Por eso, eventualmente, si se mandata a las entidades nacionales para hacer un paro, tenemos que saber qué es esto lo que está sucediendo, no que en 4 años decimos paros porque es un paro político. Desde ya todos los paros son políticos porque discutimos política en todos los ámbitos, no hay que negarlo, pero nosotros tuvimos discusiones paritarias, tuvimos aumentos y tuvimos las puertas abiertas. Este gobierno cerró todos los canales de diálogo. Hoy tenemos nosotros, al igual que los compañeros, asambleas en las entidades provinciales, y yo el jueves tengo el Congreso, el día jueves 22 hay un Congreso que es el Congreso Nacional de CETERA, en donde desde las entidades de base de CETERA se mandata a la CETERA justamente para, digamos, se va a consensuar y se mandata medidas de acción para seguir la lucha eventualmente, si en estos días nosotros apelamos y aspiramos a que en estos últimos días o estos días que faltan para el inicio de clases nos puedan convocar, que el gobierno reflexione, ¿sí? Y siempre estamos atentos, escuchando y abiertos a cualquier llamado y negociación. Depende del gobierno nacional. Siempre la decisión y la responsabilidad de garantizar que las clases comiencen es de los gobiernos, no de los trabajadores y de las familias, de los gobiernos.